sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Me sorprende la cantidad de gente que sigue creyendo en la narrativa de que Jungkook está incómodo con Taehyun, solo por verlos hacer cosas entre sí o pasar tiempo juntos. Dijeron que Jungkook estaba totalmente incómodo en el live que Taehyun inició en su propio Instagram, y tomaron partes del live para sacar sus propios contextos, porque no pudieron soportar que ambos estaban juntos en ese momento. Y ahora resulta que ustedes saben más cómo es su relación fuera de cámaras, como para decir que Jungkook definitivamente estaba ahí por obligación, solo porque no hablaban mucho. Cuando la realidad es que Taehyun le pidió que no dijera nada, mientras estaba acomodando el celular a un lado de él, y luego tenía problemas con la cortina del auto, lo que hizo que Jungkook riera y sonriera fuertemente por lo adorable que era. Se me hace tan injusto que tomen lo que más les conviene y no pongan el contexto real de Taehyun pidiéndole a Jungkook que no dijera nada y simplemente se relajaran para escuchar la música. Ya no quiero hablar de esto porque pensé que terminarían aceptando que Taekook siempre pasa el tiempo juntos, pero debido a los comentarios que recibí en mi anterior video, donde celebré y disfruté el live que ellos nos habían dado, no pude evitar querer dejar en claro ciertas cosas que muchos ignoraron. El comportamiento de Jungkook hacia Taehyun siempre ha sido constante, no importa cuánto tiempo pase o en qué circunstancias se encuentren. Su forma de tratar a Taehyun no cambia. Taehyun tiene un lugar muy importante en la vida de Jungkook y eso se nota en la manera en que lo mira, cómo le habla y cómo se comporta cuando están juntos. A veces no es necesario hacer grandes demostraciones para entender lo que alguien siente. Hay detalles pequeños, casi cotidianos, que dejan ver el valor que una persona tiene para otra. Eso es algo que se ha visto constantemente entre ellos. La relación de Taekook siempre ha mostrado una conexión que parece ir más allá de la superficial. Lo que ocurre entre ellos no se siente actuado ni forzado, no parece algo hecho para la cámara o con una intención específica de mostrar algo. Al contrario, lo que se percibe es que sus interacciones nacen de manera natural, desde un lugar genuino, sin necesidad de un guión o una preparación previa. En los momentos que han compartido, especialmente aquellos más espontáneos, se les veía cómodos, tranquilos y con una libertad que pocas veces se muestra en público. Esos instantes hablaban por sí solos y dejaban claro que lo que hay entre ellos forma parte de su vida real, sin adornos ni filtros. Es una relación que destaca por lo bien que se entienden entre ellos, no necesitan decir mucho para que todo quede claro. La manera en que interactúan demuestra que existe una conexión especial, en la que ambos parecen complementarse y encontrar en el otro una parte importante de su bienestar. Siempre parecen estar en sintonía, sin importar el momento o el contexto. Esa estabilidad y constancia en su trato mutuo deja ver que existe un lazo fuerte y duradero. Y aunque siempre habrá personas que lo nieguen o que intenten desvalorizar lo que muestran, la mayoría ha reconocido esa conexión especial entre ellos. No se trata de idealizarlos, sino de reconocer que hay comportamientos que reflejan una cercanía difícil de ignorar. En lo que respecta a Taehyun y Jungkook, han sido sus propias acciones los que han hablado por ellos, y eso es lo que ha mantenido viva la percepción que muchas personas tienen sobre lo que existe entre ambos. ¿Qué más da lo que opinen los demás? Eso no va a cambiar que Taekook estuvo juntos y sigue saliendo juntos a pesar de todo. Su relación no va a cambiar solo porque algunos así lo quieran, y eso es algo que deben aceptar aunque duela. El día del live de Taekook, ellos fueron a comer juntos a un restaurante de barbacoa coreana y pasaron tiempo en privado y juntos. Días después, Taekook regresó a comer ahí, esta vez uniendo a Jimin en la nueva tienda Baekjeon en Los Ángeles. Además, la persona que compartió el contenido aseguró que Taekook también estaba presente con él, teniendo que aclararlo porque algunas personas habían comenzado a difundir una teoría que afirmaba lo contrario, diciendo que Taehyun había llegado después de que Jimin y Jungkook ya se habían ido, porque era mejor inventarse esa historia que creer por la propia persona que los había visto, que ellos tres estaban juntos después de que Taekook fue a comer ahí días antes. Incluso con la existencia de un clip que parece confirmar la presencia de Taekook en el lugar, algunas personas insisten en negarlo y prefieren construir otras versiones para convencerse de una realidad distinta. Es sorprendente cómo ciertas interpretaciones pueden ir en sentido opuesto a lo que las imágenes muestran. En estos casos, lo importante es observar la situación completa y con una perspectiva realista, no solo basarse en una parte del hecho o en impresiones iniciales. No todo es siempre lo que parece a primera vista. Está confirmado que Taekook compartió una salida con Jimin durante su estancia en Los Ángeles y eso fue real. El videoclip lo respalda de forma clara. Lo más relevante en este tipo de situaciones es que los hechos hablan por sí mismos y no requieren demasiadas explicaciones. Aceptarlos tal como son puede ser difícil para algunos, pero ignorarlos no hace que desaparezcan. Así que mala suerte para los que quieran crearse una historia diferente a la realidad, porque Taekook está listo para pelear.
trick.